El encuentro sincrónico de hoy lo he titulado Repaso Conceptos de Estadística. Es una primera parte. Sí, digamos que también nos toca rápidamente. Entonces, pues como que sintetizo en aproximadamente 45 minutos lo que de pronto en un curso se debería en varias clases. Y resolución de dudas del paso 2. Debemos partir entonces de recordar la definición, una definición que podemos tener de, bueno, qué es medir, a qué hacemos referencia, teniendo en cuenta que mm, pues nosotros en psicología tenemos que medir de pronto objetos que tienen un carácter más abstracto. Eh, y, y pues un autor Stevens nos ofrece una definición que dice medir es asignar números a los objetos o hechos de acuerdo con reglas conocidas. Y entonces encontramos que existen distintas variables y de acuerdo a las variables pues encontramos diferentes niveles de medición en 4 escalas distintas. Esto recuerden que es repaso, entonces pues ustedes seguramente tienen una idea, ahorita se trata pues de ver de nuevo pues como unos ejemplos, pero aquí para estadística es importante esta parte de hablar de pues los niveles de medición o de escalas, que son escala nominal, escala ordinal, de intervalos iguales y de cocientes o de razón. Y pues esos son los niveles de medición que aplicamos pues, cuando vamos a medir las variables, una variable, ¿no? Recuerden que variable, pues, ¿qué es variable? Pues la palabra lo dice, algo que varía. ¿Qué varía? Pues las características de un individuo. La estatura entre hombres, entre mujeres, es variable, ¿sí? Varía. Unos hombres son más altos, otros más bajitos, igual las mujeres, unas mujeres miden 1,55, otras 1,60, 1,65. El peso es una variable. Eh, el sexo es una variable. El estado civil es una variable. El nivel de inteligencia, eh, de ansiedad de una persona, todas esas son variables, pero no todas se pueden medir con con el mismo tipo de estas 4 escalas. ¿Sí? Recuerden las 4 escalas, ¿cuáles son? Nominal, ordinal, de intervalos y de cocientes o de razón. ¿Sí? Esas son nuestras 4 escalas. Dependiendo del tipo de variable, peso, estatura, estado civil, sexo, departamento de origen, profesión, nivel de escolaridad, nivel de inteligencia. Dependiendo del tipo de variable, se establece el nivel de medición. Entonces, arrancamos con la escala nominal, que es meramente de clasificación o categorización de atributos. Y pues las variables con las que está asociada esta escala, pues son las variables cualitativas o categóricas, se llaman así. La asignación de números es meramente arbitraria. Variable categórica, pues quiere decir que son categorías. Entonces, por ejemplo, el sexo, ¿qué valores? Como es una variable, pues quiere decir que puede adquirir ciertos valores. Cuando digo valor, pues es sí, el sexo o es femenino o es masculino. ¿Sí? ¿Cómo puedo registrar eso yo en una matriz de datos? Yo puedo registrar toda la palabra femenino, toda la palabra masculino, o más sencillo, F y M, o puedo usar números. Y aquí viene entonces la aclaración. Aunque yo use números, yo no puedo asumir que con esos números pueda hacer mayor cosa, como por ejemplo, digamos, femenino 1, masculino 2. Sí, entonces yo registro eso en vez de estar escribiendo femenino, 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 masculino, masculino, ¿sí? De una matriz de datos, digamos, de 400 personas. Entonces, pues yo escribo números. 1 es femenino, 2 es masculino.
pero eso no significa que yo luego con esos números pueda hacer algo como sacar, digamos, un promedio. No tendría ningún sentido, ¿sí? Y lo menciono porque es un error que algunos grupos cometen luego, más adelante. Entonces, femenino uno, masculino 2, y yo cojo entonces uno, uno, 2, uno, uno, sumo eso y lo divido en el número de datos, o sea, saco el promedio. No, eso no tendría sentido. No tiene sentido sacarle promedio a una variable en escala nominal. ¿Qué es lo que tiene sentido? Sacar la frecuencia, o sea, cuántos hombres, cuántas mujeres, o sacar el porcentaje. O sea, pues yo cuento y entonces pues ya obtengo eh, sí, pues hago la formulita para sacar el porcentaje. Puedo sacar porcentaje de sexo, puedo sacar porcentaje o frecuencia de estado civil. Estado civil, yo lo registro soltero, entonces pongo S. Casado pongo C. Divorciado pongo D. Viudo pongo V. O pues uso números. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Pero eso no significa que yo luego con esos números vaya a poder hacer algo. Entonces, la asignación de números es como una mera categoría. El número es como si fuera, pues reemplaza a escribir casado, escribir soltero. No puedo hacer operaciones con esto de tipo estadístico. No puedo sacar en promedio, desviación estándar. Lo único de pronto es como la moda. Cuando se tienen varios, estado civil entonces como el más frecuente, la definición de moda es eso, el más frecuente, entonces pues el estado civil con más frecuencia. Si aplico una encuesta en una universidad, entonces pues seguramente el estado civil con más frecuencia pues sea soltero y pues entonces puedo decir que esa es la moda, pero no puedo que estado civil soltero lo pongo como uno, casado como dos y luego cojo esos numeritos y los promedio. Eso no tendría sentido. De la misma forma, pues parecido de pronto a el número de su cédula puede ser un número largo de 10 cifras, pero eso no lleva a que sea, digamos, que tenga sentido que yo coja los números de cédula de un conjunto de personas, de una muestra, y saque el promedio de números de cédula. ¿Qué sentido tendría eso? Ninguno. No tendría ningún sentido. Al igual que, por ejemplo, pues sacar el promedio de números de teléfono. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, siempre pensemos en el tipo de operaciones que vamos a realizar y si tienen sentido, o sea, que si significan algo, ¿sí? ¿Cómo las puedo interpretar? Bueno, escala ordinal o por orden jerárquico, estas ya van, siempre es como que cada escala da un paso adelante. Entonces aquí ya es clasificación, o sea, categorización, pero también con un orden. Y decir un orden, pues significa que hay mayor y menor, ¿sí? Entonces aquí hablamos de las variables cuasi cuantitativas. Ejemplos, el nivel escolar. Yo encuentro pues que hay nivel escolar primaria, bachillerato, secundaria, eh, universidad, o pues también puedo incluir técnico, tecnológico, pregrado, universidad, posgradual. Y se entiende que hay un orden porque, pues, por ejemplo, si usted va a aplicar a un trabajo eh, universitario, estudio universitario es superior en ese sentido, sí, en cuanto a escolaridad, es superior a solo secundaria. Entonces, pues puede haber como una selección de personal y pues se prefiere al que está en pregrado, al que ha hecho ya una carrera frente al que solamente tiene bachillerato. O se prefiere el que tiene ya el posgrado, una especialización o lo que fuera, maestría o doctorado, se prefiere sobre el que solamente tiene el pregrado. Entonces, no solamente es una categorización, sino que hay un orden, una organización en la que se asume que hay mayor y menor. Igual que estrato socioeconómico, pues el estrato socioeconómico se acostumbra, a veces usamos palabras para referirnos a cierto estrato, ¿no? Bajo, medio, medio bajo, pero pues se usan los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se entiende
que pues el estrato socioeconómico digamos, en ese aspecto, pues 5, el estrato 5, pues es superior al 4, ¿sí? Pero no necesariamente, o sea, la distancia, como la diferencia eh, entre el estrato 5 y el estrato 4, pues no es la misma que entre el estrato 4 y el estrato 3. Hay un orden, ¿sí? Pero aquí de nuevo tampoco tendría mucho sentido. Aquí podemos sacar de nuevo frecuencias y porcentajes, pero no tendría mucho sentido entonces, eh, en este caso tampoco sacar un promedio, ¿sí? O sea, como coger los numeritos 1, 2, 3, 4. De pronto puede ser ya un poco más, pero de todas maneras no, ¿sí? Eh, Distinto a las escalas que vamos a ver más adelante. Sí, si yo cogiera como los números del estrato de las personas de 1 a 6, sí, entonces pues cojo todos esos numeritos y decir, en promedio la gente pues está en un estrato 3,44. Mm, no es como tan completamente con sentido. La escala de intervalos, aquí ya se da un paso adelante también. Las distancias numéricamente representan distancias iguales en la variable empírica que miden. Entonces, por ejemplo, en una escala de inteligencia, se debe entender que la distancia entre el que saca, digamos, 87 y el que saca la distancia entre, digamos, alguien que saca 90 con respecto al que saca 80, esa distancia pues significa lo mismo que, entre el que saca 100 y el que saca 90, pero no hay un cero absoluto. Entonces, por ejemplo, uno no puede, y esta es como la más frecuente cuando se habla de psicología sí, de las escalas o de las pruebas que evalúan algún atributo, algún constructo psicológico. Entonces, aquí no podemos hablar de un cero absoluto. Digamos, yo no puedo hablar como de alguien con inteligencia cero o un nivel de ansiedad cero. Se parte de un cierto valor, que es el mínimo, pero pues no es un cero absoluto. Aquí, con estas escalas, ya puedo hacer operaciones como, por ejemplo, además de frecuencia y porcentaje, pues puedo hacer las que les he mencionado: promedio, mediana, moda, desviación estándar. Aquí ya más fácilmente y con más sentido puedo emplear pues un conjunto de números. Entonces pues ya es sí, una prueba de aptitudes, de aptitud digamos mecánica, como estas pruebas del ICFES, ¿no? Pruebas del Estado, de razonamiento abstracto y demás. Pues al final ahí ya le dan a uno pues unas puntuaciones, unos puntajes. Y la escala de razón o cocientes, esta digamos que tampoco es como común en psicología. Aquí el cero de la escala numérica coincide con la nada de la propiedad a medir, y pues se pueden hacer entonces todas las operaciones que se han mencionado antes. Eh, yo encuentro, por ejemplo, la edad. Entonces, sí, la diferencia entre alguien de 27 años y alguien de 26 años, pues es la misma diferencia que alguien de 28 años y alguien de 27 años, ¿sí? Hay como una equidistancia. Pues la diferencia sí, o sea, se mantiene que es un año. Y tiene, o sea, o digamos de alguien de 40 años y alguien de 35, y la comparación de alguien de 45 con el de 40, o el de 50 con 45, 5 años de diferencia. Y pues tiene sentido hablar del cero en la escala de la edad, pues sí, pues, digamos si estamos hablando de un recién nacido. En peso, algo con peso cero, bueno, ahí es como esas partículas y demás de la física que dicen que, pues, que no tienen masa. Entonces aquí encontramos pues que se puede hablar de peso como una escala de razón, ¿sí? Porque se establece como una equidistancia. Entonces pues objetos
1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos. Al comparar un objeto de 3 kilos con uno de 2 kilos, pues la diferencia es la misma que pues, si comparo uno de 4 kilos y uno de 3 kilos. Y podemos hablar del cero absoluto, tendría sentido. Salario lo mismo, ¿sí? Pues alguien que no tenga trabajo, pues salario cero, ¿sí? Y pues podemos establecer diferencias y que son pues equidistantes. Las escalas de razón permiten muchas más operaciones estadísticas que las escalas de intervalos iguales. Y así pues si comparo pues las otras. Sí, aquí pues cada vez es como más una escala que me permite un mayor número de operaciones. Bueno, viene la parte de algunas preguntas, entonces pues les pido que las respondan. O sea, sí, doy como un tiempo para que las pensemos y ahí ya pues las responden. Leo, quien quiera responder, pues entonces activa el micrófono. Dice la primera pregunta, los niveles de inglés A1, A2, B1, etcétera, ¿sí? Y recuerden que, bueno, ustedes han visto inglés, entonces ya conocen esto, que pues viene como en ese orden, o sea, si los niveles de A pues son inferiores a los de B, inferiores a los de C y así. Corresponden a un tipo de escala A ordinal, B de intervalo, C de razón, D nominal. En este caso, ¿cuál sería? Pues yo considero que ordinal. Ordinal, ¿tu nombre? Laurín Beleño. Laurín. Muy bien, Laurín, sí. Ordinal. No es solamente nominal porque hay un orden y se entiende que en el orden pues hay algo que es mayor que el otro. A2 mayor que A1, B1 mayor que A2. Listo. Entonces, ordinal. No podría ser de intervalo porque tampoco la diferencia entre A2 y A1 es necesariamente la misma que entre B1 y A2. Recuerden que ese es como un elemento para que sea de intervalo. Eh, igual aquí entonces tampoco podría ser como un gran número de... Sí, podría yo reemplazar esto A1, A2, B1 por números, como sencillamente niveles 1, 2, 3, 4, 5, pero no se podrían hacer operaciones con eso. Es decir, en promedio el nivel de inglés de los estudiantes es tal. No, ahí estoy como revolviendo cosas que no me permitiría. Estaría como forzando la noción. Entonces, es ordinal, listo. Este tipo de escalas se caracterizan porque las distancias numéricamente representan distancias iguales en la variable empírica que miden y no poseer cero absoluto. ¿Cuál sería en este caso? ¿Cuál sería? Profesor, yo creo, es que no sé si intervalo. Sí, Bueno, considero que intervalo. es intervalo. Sí, Intervalo. intervalo, sí. Esta palabra en distintas partes la dicen como diferente. Bueno, yo la aprendí intervalo, pero sí, también la he escuchado intervalo. De intervalo porque dice, las distancias numéricamente, es lo que yo he mencionado, no sé si esta parte ha quedado clara, las distancias numéricamente representan distancias iguales, o sea, cuando yo tengo pues ya como la escala eh, y los que tienen puntaje 80, 81, 82, 83, 84, ya no es solamente un orden, ¿sí?
sino que se entiende que la distancia, la diferencia entre el que tiene 82 y 81, o sea, de una unidad, pues se mantiene, es igual a la que tiene entre 83 y 82, o distancia de 10. Representan distancias iguales, diferencias iguales en la variable empírica que miden y no poseer cero absoluto, porque entonces en la de intervalo no hay cero absoluto. Y es de las que más se encuentra, o sea que las pruebas de psicología se ubican en ese nivel de escala de intervalo. Listo. Pasamos aquí ya a lo que son las medidas de tendencia central y de dispersión. Recuerden que sí, esto es como muy rápidamente y pues ahorita les hago un ejercicio y cuando comparta el video, la grabación, pues, eh, y se me fue, perdón, listo. Yo les comparto o sea, el archivo de Excel que ahorita voy a trabajar, yo se los comparto para que ustedes, pues, viendo el video, pues puedan al menos repetir el ejercicio, ¿sí? Esto es estadística descriptiva, recuerden, y la estadística descriptiva, más que la inferencial, o sea, tiene mucho uso, ¿sí? Tiene mucho uso, pero sí, por cuestiones de tiempo, de pronto la cosa queda, pues, vista como muy rápidamente. Tenemos medidas de tendencia central principalmente, o sea, pues promedio, mediana y moda. Recuerden el procedimiento para el promedio, digamos, eh, tenemos un grupo de 20 estudiantes con edades de 18 años, 20 años, 21 años, 19 años, otro de 20 años, 19, bueno, 20 estudiantes, sacar el promedio de edad de esos 20 estudiantes, pues me toca sumar las edades de los 20 y dividirlo pues en el número de sujetos, como se está diciendo, pues en este caso 20. Y ahí se obtiene el promedio. El promedio pues puede dar con decimales y demás. En promedio, el grupo de estudiantes, o sea, la edad promedio es 19.5, listo, o sea, 19 años y medio. Mediana es coger todas las edades de los 20 chicos y chicas y aquel valor que quede en la mitad. Bueno, si son 20, entonces van a haber dos valores que queden en la mitad. O sea, la edad, cuando digo que pues organizarlos, entonces empezar el más joven, 16 años, luego el que le sigue, 17, luego los que le siguen, tres que tienen 18, luego otro 19, o bueno, varios de 19, así. El valor que quede en la mitad, cuando es número par, pues entonces me toca dos valores. Cuando es número impar, pues si hay uno. Ese valor en la mitad, cuando son dos valores, ¿sí? Cuando el número es par, pues quedan dos en la mitad. Entonces, pues a esos dos le saco el promedio, ¿sí? Cuando es un número impar de datos, entonces, pues, para entenderlo sencillo, pues con un grupo pequeño, de 5, ¿sí? De 5. Entonces las edades, y pues son, no sé, chicos, adolescentes de colegio. 12 años, 13, o bueno, más pequeño, 11, 12, 14, 16 y 17. 11, 12, 14, 16 y 17. El valor de la mitad, organizados así, pues va a ser el de 14, ¿sí? Entonces, cuando es número impar, pues sí va a ser solamente 1. En otras palabras, pues también se puede hablar de la mediana como el percentil 50, ¿sí? Y de nuevo, pues es ese valor que queda cuando los organizo de menor a mayor, el valor que queda justo en la mitad. Y la moda, el valor que más se repite, ¿sí? El valor con mayor frecuencia. Las medidas de dispersión tenemos rango, desviación estándar y varianza. El rango es tomar el dato mayor y restarle el dato menor. Entonces, por ejemplo, pues siguiendo con el ejemplo de edades, un estudiante, digamos, en una carrera, el estudiante más joven tiene 16 años
y el mayor tiene, no sé, 48 años. Entonces, pues ahí cojo 48 menos 16, me da 32, sí, me da 32, ese es el rango, ¿sí? Es la medida de dispersión. En otra carrera, el menor tiene 16 años, el mayor tiene 30, entonces 30 menos 16 me da 14, ahí pues el rango es más pequeño, o sea, los datos son menos dispersos, ¿sí? Cuando la diferencia de más, cuando ese rango de más, por ejemplo en edad, digamos edad de los estudiantes de psicología en comparación con estudiantes de, no sé, de alguna ingeniería, por poner un ejemplo. Entonces, el rango de 32 años en los de psicología, pues hay mayor dispersión de los datos, cogiendo los dos extremos. Desviación estándar y varianza, pues bueno, ya corresponden a una fórmula y de todas maneras, pues también aquí seguimos hablando de medidas de dispersión, ¿sí? O sea, la manera como los datos varían, se dispersan y pues en la curva normal, sí, esta típica curva, digamos que uno puede ver cuando la curva está como más apretada hacia la mitad, o sea, también como más delgadita esa montaña, que es la curva normal, la campana de Gauss. Cuando la montaña está más flaquita es porque la desviación estándar pues es menor y cuando ya queda pues como más plana es porque la desviación estándar es mayor. ¿Qué significa que la desviación estándar sea mayor? Pues estamos hablando de dispersión, o sea que los datos son más dispersos, ¿sí? Hay mayor variabilidad. Eso puede ser importante en algún momento para tomar decisiones, por ejemplo, cuando un grupo uno ve que sí que son más variables en sus capacidades, un grupo de estudiantes, pues uno tiene que ajustar sus metodologías de enseñanza, ¿sí? Mientras que en otra universidad, otra carrera, de pronto los estudiantes son más similares, ¿sí? Y todos tienen como un nivel muy parecido. En los colegios, por ejemplo, pues ya, o sea, se acostumbra a organizar cuando hay como distintos, o sea, que hay como sexto A, sexto B, o 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, o sea, séptimo 1, séptimo 2, séptimo 3. Esa organización de los cursos no es al azar, se tiene en cuenta por lo menos la edad, por ejemplo, ¿sí? Que no vayan a quedar como los más grandotes con los más pequeñitos. Entonces, es como reducir la dispersión de los individuos. Esta parte va a volver a aparecer en la web conferencia 2 y bueno, sí, es un poco la dificultad de incluir como muchos temas en una sola sesión, pero pues trataré de ilustrar esto luego también pues con el ejemplo, con los ejemplos. Nosotros encontramos que cuando aplicamos una prueba, pues lo primero que obtenemos pues son unas puntuaciones crudas, puntuaciones naturales, ¿sí? El puntaje neto crudo que obtengo primero, pero esos puntajes muchas veces son difíciles de entender y, por ejemplo, de comparar cuando son de distintas pruebas, porque de pronto una prueba tiene 20 preguntas, entonces pues el puntaje máximo es 20, y otra prueba tiene 150 preguntas y puede que midan lo mismo, no sé, son dos pruebas de ansiedad o puede que midan cosas diferentes, una es de lenguaje, otra es de matemáticas. Entonces la pregunta es, ¿en qué le fue mejor a Juanito si en lenguaje o en matemáticas? Es difícil de responder cuando las pruebas pues no tienen como el mismo tamaño, o sea, el mismo número de ítems, de preguntas. No sé, pues es parecido a que uno preguntara quién tiene mayor capital, quién es más rico, pero pues uno comparara a alguien, un peruano, pues que tiene su capital en soles, la moneda peruana, un argentino, que pues bueno, creo que es el peso argentino, y un colombiano, el peso colombiano. Es difícil, ¿sí? De entrada de pronto no sabemos a cuánto equivale entonces. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Quién es más rico? ¿Quién tiene más capital? ¿El peruano, el colombiano o el argentino? Pues lo que podemos hacer es convertir o sea, el capital de cada uno a traducirlo a dólares.
Entonces aquí es algo parecido la transformación de las puntuaciones. Permiten la interpretación de las puntuaciones naturales y la comparación entre individuos o entre puntajes de distintas pruebas, porque lo que hacemos es una conversión. Ahorita vemos entonces cómo es esa conversión, pero primero, bueno, hay un tipo de transformación de puntuaciones, es convertirlo, por ejemplo, a percentiles, deciles, cuartiles. Entonces, por ejemplo, yo obtengo un puntaje, por ejemplo, en la prueba de estado, y un individuo obtuvo, no sé, 389 y lo convierto a percentil y entonces pues al convertirlo a percentil pues me da 95. Que alguien esté ubicado en el percentil 95 significa que el puntaje obtenido por ese individuo pues es superior al del 95% de todo el grupo con el que lo estoy comparando, de toda su cohorte, de todo su grupo. O estatura. Entonces, digamos alguien que mide 2 metros, o bueno, no tanto, 1,95, igual muy alto. Entonces, alguien con 1,95, 195 centímetros, puedo convertirlo a percentil y pues que sea el percentil 95, ¿sí? O sea, su estatura es más alto que el 95% de la población, ¿sí? Aquí entonces pues también trabajamos con cuartiles. Cuartiles pues es el percentil 25, es el primer cuartil, segundo cuartil el percentil 50 y el tercer cuartil el percentil 75. ¿Sí? Es lo mismo. Es importante que volvamos como a familiarizarnos con esta curva normal y entonces pues aquí como la distribución de los datos, eso es lo que representa esta curva. Eh, y ahorita nos va a volver a aparecer para entender la puntuación estándar Z. Así en texto ahorita yo sé que va a quedar un poco como confuso, pero cuando hagamos el ejemplo, pues, confío en que se entienda más, ¿sí? Entonces, pues en el ejemplo de Excel, y pues yo les comparto luego el archivo de Excel, ustedes lo van a entender un poco más. Las puntuaciones estándar, o sea, es una manera pues de convertir una puntuación. Conservan la magnitud relativa de las diferencias que existen entre las puntuaciones naturales originales. A lo que voy es que, por ejemplo, si yo tengo aquí, en el caso de estatura, ¿sí? Eh, alguien de percentil, en estatura de percentil 90 comparado con percentil 80, la diferencia en estatura en centímetros no es la misma necesariamente que si comparo el del percentil 80 con el del percentil 70, ¿sí? Ahí se distorsiona esa puntuación, o sea, la puntuación de estatura inicialmente en qué va, en centímetros. Cuando lo convierto a percentiles, ahí ya se distorsiona y me puede llevar a engaño pensar yo que se diferencia de la misma forma el que está en el percentil 90 con respecto al que está en el percentil 85, que si comparo el del percentil 85 con el que está en el percentil 80. ¿Sí? Ese 5% no significa siempre como la misma cantidad de centímetros. Aquí cuando hago la puntuación, cuando convierto a puntuación estándar Z, puntaje Z, es así mantiene las diferencias iniciales. Una puntuación estándar utiliza la desviación estándar de la distribución total de puntuaciones naturales como la unidad fundamental de medición. Yo sé que eso así planteado pues también suena como enredado, pero es eh, la diferencia, la unidad de diferencia va a ser en desviaciones estándar. Ustedes seguramente han visto esto, pero quizás no lo ubican ahorita con la siguiente diapositiva. Yo sé que se va ubicando un poco más. Expresa la distancia o magnitud desde la media en unidades de desviación estándar y su dirección en positivo o negativo. Entonces, pues la fórmula, porque aquí pues es una fórmula, la puntuación estándar Z es igual a
cogemos el puntaje natural menos la media y lo dividimos en la desviación estándar. Cuando cada una de las puntuaciones naturales de una distribución, sí, recuerden que la puntuación natural pues es el puntaje que obtengo, o pues que cada sujeto obtiene. Cuando estas puntuaciones naturales de una distribución se transforma a una puntuación estándar, el conjunto resultante de puntuaciones estándar siempre tiene una media. Aquí m es igual, m es 0. O sea, m es media y la media, la que sea, termina convertida en 0. Entonces, yo puedo tener dos pruebas diferentes y ser muy diferentes, pero al convertirlo a puntuación estándar Z, la media obtenida por el grupo al que le apliqué dos pruebas, la media se convierte en 0 y ya entonces así me resulta más fácil comparar, ¿sí? Por ejemplo, a Juanito o a Pedro en qué le fue mejor, si en lenguaje o en matemáticas. Inicialmente los puntajes naturales pues son números diferentes, entonces puede ser más difícil la comparación. Al pasarlo a puntuación estándar, la media, el valor que sea, se va a convertir en 0 y la media más la desviación estándar pues se convierte en 1, ¿sí? Entonces la puntuación estándar queda en unidades de desviación estándar. Permite representar resultados de pruebas diferentes de acuerdo con una escala común. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una prueba que evalúa el cociente intelectual, ¿sí? La forma correcta de llamarlo es cociente, más que coeficiente. Entonces encontramos que la media es 100 y una desviación estándar por encima de la media sería entonces el 100 más 15, 115, ¿sí? Digamos. A partir de esto, por ejemplo, yo empiezo a usar ciertos términos cuando alguien está en relación con inteligencia por una desviación estándar por encima de la media o dos desviaciones estándar por encima de la media. Y muchas veces las decisiones se toman pues es en el sentido negativo. Cuando un individuo está una desviación estándar por debajo de la media en cociente intelectual, se ubica en un punto limítrofe, ¿sí? O sea, más de una desviación estándar por debajo de la media en cuanto a cociente intelectual implica, por ejemplo, que esa persona se va a clasificar como alguien con un nivel de retardo cognitivo. Y si yo hago la conversión a puntaje Z, entonces el 100, fíjense que aquí es lo que les decía, pues el 100 se convierte en 0 y hacia la derecha pues es por encima de la media, una desviación estándar por encima de la media, siempre se va a convertir, si lo pasé a puntuación Z, se va a convertir en 1, dos desviaciones por encima de la media, dos desviaciones estándar por encima de la media se convierte en 2, tres desviaciones estándar por encima de la media. Por ejemplo, si es de cociente, una persona con tres desviaciones estándar por encima de la media, pues es un genio, ¿sí? Y hacia la izquierda, una desviación estándar por debajo de la media, pues se ubica en menos 1. Lo que era en puntaje natural 85 se va a convertir en menos 1, ¿sí? Entonces recuerden que lo que pasa es que a veces hay pruebas, distintas pruebas, que arrojan puntuaciones diferentes, ¿sí? Sí, es como a uno le miden la estatura en pulgadas y en centímetros, pues da valores diferentes y a veces, como los estadounidenses que pues no usan el sistema métrico y a veces uno queda loco, ¿sí? Cuando ellos dan la estatura y que entonces 6 pies y 5 pulgadas, que uno ve pues entonces que jugadores de baloncesto y la estatura la dan en... Entonces queda uno loco porque es una forma de medir una escala diferente. Entonces, primero tenemos que pasar de distintas pruebas a un mismo lenguaje. Convertirlo a puntuación estándar Z es pasar las dos pruebas a un mismo lenguaje. Y en este lenguaje, la media se va a convertir en 0 y un valor que sea una desviación estándar por encima de la media se convierte en 1 y así. Y un valor,
una desviación estándar por debajo de la media se convierte en -1 y así. La otra transformación de puntuación que puedo hacer pues es la puntuación T. T es igual aquí a, o sea, aquí ya se asume que tengo Z, ya hay Z, y entonces pues es 10Z más 50. Y esta se llama la puntuación estandarizada derivada. ¿Por qué hago esta transformación? Muchas veces algunos se pueden sentir confundidos con los valores negativos que se trabajan en Z y, eh, y digamos con los decimales. Al yo multiplicarlo por 10 y sumarle 50, estoy eliminando, pues si le sumo 50 ya no va a dar negativo, ya el valor no va a ser negativo. Y si me da negativo es porque hice algo mal, ya aquí en puntuación T. Y multiplicarlo por 10 estoy por lo menos eliminando un decimal. Entonces, los valores son positivos y con menos decimales. Y aquí entonces para cualquier distribución de puntuaciones naturales, las puntuaciones T correspondientes tendrán una media de 50 y una desviación estándar de 10. ¿Sí? Entonces aquí recordar que la media siempre, una vez hecha la transformación a puntuación T, la media se va a convertir en 50 y la desviación estándar 10. O sea, una desviación estándar por encima de la media, pues 50 más 10. Para la mayoría de las distribuciones, gran parte de las puntuaciones te caerán entre los valores de 20, o sea, 3 desviaciones estándar por debajo de la media, y 80, 3 desviaciones estándar por encima de la media. Se emplea, por ejemplo, en el MMPI, una prueba de personalidad, el inventario de personalidad multifásico de Minnesota. Bueno, vamos con otra pregunta, por favor. Entonces, una respuesta. Pedro se ubicó en el percentil 70 en una prueba de inteligencia. Esto quiere decir que obtuvo el mismo desempeño que 70% de todas las personas a las que le han aplicado dicha prueba. B, obtuvo una puntuación superior o igual al 70% de niños de la misma edad. C, obtuvo el puesto 70 de 100 personas. Y D, obtuvo el 70% de respuestas correctas. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La B, tutor. B de Bogotá o D. Es que no. B o D. Es que no B, escuché. B. B. Obtuvo una puntuación superior o igual al 70% de niños de la misma edad. Muy bien, eso es el percentil 70. O sea, pues está a un buen nivel, ¿no? Le ganó al 70% de los compañeros, pues le fue bien. Esta parte la dejamos para ahorita, entonces voy a hacer el ejercicio. Por favor, me confirman si aquí ven el archivo de Excel. ¿Están viendo Sí, el señor. archivo de Excel? Sí, listo. Bueno, yo tengo aquí, a ver qué tengo aquí, estudiante. No le pongo nombre, sino pues número. Tengo 46 estudiantes. Y obtuvieron un puntaje crudo, un puntaje natural. Eh, Puede ser, digamos, en una prueba de conocimiento o en una escala de depresión o de ansiedad, de lo que ustedes prefieran, digamos, imaginarse. El asunto es que tengo aquí pues los puntajes de 46 estudiantes y voy a sacar primero estas medidas de tendencia central, también estas medidas de dispersión
Y luego obtengo la puntuación Z para aterrizar más esto porque yo sé que, sí, la verdad no sabría si ustedes alcanzaron a ver eso pues en sus cursos anteriores de estadística, porque pues es como tema de estadística. Y puntuación T. em, por supuesto entender que esto se usa, ¿no? No es como una cosa que de pronto es novedoso para algunos, algunas, pero por eso se piense que como que esto no, como que es un artificio y no, y la utilidad pues ya la he mencionado varias veces. Si de pronto no ha quedado claro, recuerden, es que es como la traducción para poder comparar de manera más fácil puntajes de pruebas diferentes. Aquí pues igual lo hago solamente como digamos con un tipo de prueba, pero se repite el procedimiento y yo obtengo, ahorita vamos a ver cómo la media se convierte en cero y entonces eso me permite también comparar los individuos. Asumamos que estos son como chicos de colegio y pues les hice una prueba con una prueba de 40 preguntas. Bueno, vamos con el promedio primero. Entonces, vamos a fórmulas. Aquí en el menú, arriba, ¿no? Archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, autosuma. El promedio ya está ahí. Sí, el promedio sí lo incluyen ahí de una vez. Entonces, pues, listo, el promedio. A ver qué pasó. Ah, sí, listo, ahí. Entonces, y el Excel me toma bien o sea, ahí el Excel me entiende cuáles son los datos a los cuales, si yo me paro abajo, el Excel me va a entender que pues él ahí me selecciona los datos. Pues igual es que en este archivo no podría ser sino, si me paro ahí pues o es este o pues, o podría ser como el número de estudiante, pero pues no me paré ahí para que el Excel entendiera de esa forma. Bueno, entonces, listo, el promedio 22.91. Es el promedio de todo el grupo. Si son 40 preguntas, entonces yo puedo ahí como ir mirando si les fue bien, no les fue tan bien. A veces pasa pues que todos, o sea, que la curva no es normal, sino que pues como que todos, más bien la curva queda para un lado, o sea, que se rajaron, ¿no? Ahí se habla, por ejemplo, de efecto techo y efecto suelo. Cuando una prueba, efecto piso, cuando una prueba es muy fácil, ese efecto techo, pues todos sacan 5, ¿sí? O 10, o pues sí. Cuando una prueba es muy difícil, o sea, todos descabezados, todos rajados, pues efecto piso, ¿sí? Se me fue la mano en la dificultad del examen. Mediana, vuelvo, aquí entonces me paro en la celda. Mediana si no está, entonces me toca más funciones. Pues ya mediana está ahí, no sé si ustedes ven mi cursor, o sea, mediana está ahí abajo, que dice desves moda mediana, pero cuando no está, uno pues pone en la parte de arriba. Sí, es como si fuera un mini buscador. Y entonces, bueno, ahí ya la pone de primerita. Entonces, pues le doy a aceptar. Pero tenemos que hacer la corrección porque los datos, aquí el Excel siempre es como si tuviera un defecto de fábrica porque el Excel siempre va sumando como una celda. Entonces, no, los datos van hasta B47. Y usted tiene que ser consciente, tiene que saber hasta dónde es que van, de cuánto a cuánto van sus datos. Aquí los datos van de la celda B2 a la celda B47. B47, aceptar. Entonces, la mediana es 23. O sea, si yo organizo todos los datos, desde el menor, o sea, el que le fue peor, hasta el puntaje más alto, el valor de la mitad, aquí son 46, entonces pues son los dos de la mitad. Que pues aquí se ve que seguramente son 23 y 23, ¿sí? Moda, el valor más frecuente. Uno podría hacer esto a ojo, ¿no? Pero pues cuando ya son muchos datos, pues difícil hacerlo a ojo, el valor más frecuente. Pues como el mismo sentido que tiene cuando uno habla de moda, así en un lenguaje coloquial. O sea, lo más frecuente. Moda. Escribo moda. Aquí moda. Vuelve y me agrega siempre, no, es hasta B47. 22. La moda es 22. Fíjense, aquí lo que estoy diciendo es, o sea, los datos van de B2 hasta B47.
Y el Excel tiene ahí como un defectico de fábrica porque cuando uno empieza a sacar todos estos valores así hacia abajo, es como que siempre le quiere agregar hasta el anterior. Claro, porque los lee como pues igual son números. Si no caemos en cuenta de eso, eso nos puede llevar a que los datos se nos empiecen ahí a distorsionar. Desviación estándar, desbest. Pues yo también pues puedo escribir desviación estándar. Desbest. Desbest. Sí, es que aquí hay como distintos tipos de desviación estándar, que si es de la muestra, de la población, en fin. Pero no, desbest y listo. Vuelve y le agrega B47. Listo, ahí está la desviación estándar. Y volvemos ahora ya para terminar la varianza. Igual, escribo varianza. Y aquí lo mismo, pues aparecen varianza P, o sea, varianza de la población, varianza S, varianza de la muestra. Asumamos que esto es una muestra, o sea, esto es una muestra y no una población completa. Entonces, aceptar, otra vez B47. Listo. Ya tenemos estos datos, o sea, ya sacamos medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Ahora vamos a hacer esta parte de lo que les hablaba ahorita. Aquí está la fórmula, ¿no? Aquí en la parte derecha, o bueno, ahí a ustedes les aparecerá quizás un poco al centro, pero o sea, Z es igual al puntaje natural menos el promedio dividido en la desviación estándar. O sea, la fórmula estaba diferente, pero aquí pues significa lo mismo. O sea, aquí le agregué paréntesis como para mayor claridad. Y la puntuación T es igual a 10Z, o sea, ya tuve que haber hallado Z, más 50. Entonces, pues primero tenemos que, a ver, ¿cuánto es el promedio? El promedio es 22.91. Redondeemos a 22.9. Entonces tenemos que tomar el puntaje crudo, o sea, X, y le restamos el promedio. Listo. Pero este es un valor que necesitamos de paso, pero pues no, este no es el que me va a mí a decir algo. El que a mí me va a decir algo es que yo coja, veamos, la desviación estándar es 2.34. Entonces, aquí me imagino que ustedes ven como el teclado, mi teclado, que lo puse. Entonces, ahora cogemos puntaje natural menos la media dividido en desviación estándar. O sea, ya es este dividido en la desviación estándar que dijimos que era 2.34. Y aquí ahora sí ya quedó convertido a puntuación Z. ¿Para qué? Entonces, digamos el primer niño 1.75, ¿qué significa? Recuerden, 0 es la media, ¿sí? La media se convirtió en 0. ¿Cuál era la media? 22, el promedio, 22.91. Entonces, por ejemplo, este que sacó 23, pues es apenas un poquitico por encima de la media, porque si la media es 22.9, el que sacó 23, entonces ahí pues se convierte en 0.04, un poquitico superior a 0. Aquí más fácilmente 1.75, o sea, este es como de los brillantes del curso porque es 1.75 desviaciones estándar por encima de la media. Y si digamos esto fuera la prueba de lenguaje, y luego tenemos también los puntajes en la prueba de matemáticas, los convierto a puntuación Z y me queda más fácil comparar en qué les fue mejor, ¿sí? Porque se van a traducir pues como en el mismo tipo de valor. Y es usual, yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero se usa mucho, o sea, decir si una persona a cuántas desviaciones estándar por encima de la media está o cuántas desviaciones estándar por debajo de la media. Entonces, aquí, por ejemplo, 0 puntos entre, si el que se parezca a 0, pues es porque está en la media, ¿sí? Otros 0.04. Puedo comparar entonces
estos valores con los valores de estos mismos individuos, pero aplicando otra prueba, que si fuera a comparar puntajes crudos, a veces me enredo porque los puntajes crudos pues pueden ser parecido a lo que les decía, ¿cuánto tengo más? Si en euros o en dólares o en soles o en yenes. No, pues primero tengo que hacer la conversión. Sí, entonces pues bueno, convirtamos todo eso en dólares. Eh, esa es la puntuación Z. Veamos casos, por ejemplo, este menos 1,24, no, pues está una desviación estándar y un poco más por debajo de la media. Los más preocupantes es cuando, por decir, es más de una desviación estándar por debajo de la media, ¿sí? Y como les decía hace un momento, cuando se habla, por ejemplo, de cociente intelectual, capacidades cognitivas y esto, entonces, por ejemplo, sí, esos términos que a veces usamos que son como ofensivos, pero relacionados como con las capacidades cognitivas de las personas, tienen la tradición o tienen un significado técnico. Entonces, digamos, alguien, o sea, cuando se habla, por ejemplo, de la imbecilidad o de la idiotez, sí, que son pues términos finalmente también de hace décadas, se mantienen en el lenguaje pues ya como ofensas, pero tienen un sentido aquí de como una categorización que hubo en algún momento, psicométrica, psicotécnica, en relación con las capacidades cognitivas y asociadas a distancia a la media en desviaciones estándar. Entonces, por decir, la imbecilidad es estar 3 desviaciones estándar por debajo de la media. O sea, pues una persona grave, ¿sí? Una persona que de pronto requiere mucho acompañamiento para tareas sencillas como, no sé, vestirse. Vamos entonces ahora con la puntuación T, que pues es la conversión a un lenguaje de pronto como que se pueda entender más porque igual le elimina decimales y le elimina los valores negativos. Entonces primero pues lo multiplicamos por 10, el valor Z por 10. Bueno, aquí los decimales igual siguen porque, o sea, es más como el Excel, pero pues yo le puedo quitar aquí decimales, ¿no? A ver si lo ubico rápidamente, porque no es ahorita como no es el propósito. A ver, en inicio, número de decimales. Entonces, ahí, bueno, ahí le quité un decimal. Y ahora le sumo 50. ¿Sí? Recuerden aquí la fórmula T es igual a 10Z más 50. Ya está 10Z, ahora le sumamos 50. Aquí el teclado, para que miren, 50. Estos valores, olvidé mencionarlo, pues de pronto algunos no lo conocen. Yo lo hago una vez y lo arrastro, ¿no? Y para arrastrarlo tiene como su arte, porque es pararse en la parte inferior derecha de la celdita y, y se arrastra. Se arrastra quiere decir que con el mouse, o sea, clic izquierdo, ¿sí? A veces uno confunde eso, pero no, es clic izquierdo, o sea, el de la mayoría de las veces, lo piso y lo mantengo pisado. Eso es lo que uno, para los que de pronto no lo conozcan, porque yo sé que otros ya entienden más de qué estoy hablando, pero para los que no lo conozcan, yo arrastro, ¿sí? Se mantiene la misma fórmula. Arrastrar, pues, es pisar ahí con el clic del mouse izquierdo y pues se mantiene hacia abajo. Listo. Este ejercicio yo les comparto después, entonces vamos rápidamente al paso 2. La parte individual del paso 2, presentarse y saludar a los compañeros en el foro, compartir ideas e información para la construcción de las cronologías.
usted tiene que hacer por lo menos dos aportes significativos a partir de la consulta de fuentes que contribuyan a la construcción de un punto son las cronologías de la historia de la psicometría y el otro punto, la reflexión sobre la variable asignada. Aquí se acostumbra en el curso, esto es como tradición, se acostumbra a trabajar las semillas de discusión como, digamos, para este paso 2 es cómo la psicometría puede aportar a la comprensión de variables psicosociales, grupos pares, automedicación, grupos impares, actitudes psicoambientales. La recomendación es que usted pues se fundamente y busque, o sea, qué significa una definición en una buena fuente de estos términos, automedicación y actitudes psicoambientales. Tiene que buscar en fuentes confiables, ¿no? O sea, no Wikipedia, no por ahí trabajos de, pues, de otros estudiantes. A veces no se actualizan y terminan, un error que a veces uno ve, terminan hablando de cosas que uno dice, no, ya no, en el trabajo del paso uno encontraba eso. Se dijo en el encuentro sincrónico y en el mensaje de apertura que el BFQ2 no iba. Y algunos en la introducción hablaban del BFQ2 y ponían pantallazo del BFQ2 y uno dice, no, por ningún lado hubo BFQ2. Lo que se hizo fue la prueba de gratitud, ¿sí? La prueba de gratitud, que también tenía ahí como su nombre con una sigla y 5, ¿no? Entonces aquí recuerden recomendación, esa semilla de discusión, pues construirla a partir de una revisión, sí, como de unas fuentes y como de la definición. O sea, primero pues yo tengo que entender qué se quiere decir con automedicación para los grupos pares y qué se quiere decir con actitudes psicoambientales para los grupos impares. Las actividades grupales, entonces pues cada uno hace como sus aportes. Lo que tiene que entregarse a nivel grupal, pues es un documento en Word o PDF, como siempre, con dos cronologías. Cada cronología pues va a ser un cuadro de dos columnas. Por favor, no nos desgastemos haciendo esto como en distintas herramientas, no sé, Canva, no, Word, o sea, el esfuerzo no tiene que estar por ahí, en la parte formal, como de, sí, que buscan como imágenes o fotografías de los autores y las ponen. No nos desgastemos en esa parte. Lo que tiene que construir son dos cronologías, entonces, eh, con 15 hitos internacionales, una cronología entonces de los hechos o hitos internacionales y otra con los hitos nacionales. En la columna de la izquierda ponga el hecho y el año. A veces es algo como tan antiguo que no se puede poner el año sino la época. Listo, ¿sí? Porque es por allá como, no sé, siglo XII antes de Cristo de la cultura china, no sé, invención de pruebas ahí para elegir como los sirvientes de la dinastía Qin por allá, una cosa ahí, ¿sí? Una cosa súper antigua, pues no se puede poner como un año exacto. Y en la columna de la derecha pone la descripción del hito, ¿sí? Columna izquierda, el hecho o hito, o sea, como brevemente en qué consiste el hecho. Primera prueba psicométrica, primera prueba de inteligencia, 1905. Eso iría en la columna de la izquierda. En la columna de la derecha, Francis Galton fue contratado, o Binet, perdón, Binet. Binet fue contratado por el gobierno francés para crear una prueba que evaluara a los estudiantes de educación primaria con el fin de proponer luego cursos de nivelación, bla, bla, bla. Bueno, esa es la descripción del hecho. Aquí, bueno, primero entonces, ese es un punto y el otro punto, reflexión que planteé de qué manera la psicometría como disciplina podría aportar a la comprensión
y una variable psicosocial relacionada con la salud mental en nuestro país. Entonces, pues eso debe eh, integrarse. No se trata, digamos, de que ustedes, por ejemplo, vayan a presentar como en el grupo son 5, entonces presentan 5 cronologías incompletas, o que de pronto eh, las integran y ponen, no sé, que en principio aparecen 25 hechos o 20 hechos internacionales, pero luego uno leyéndolos, pues uno encuentra que se están repitiendo. Entonces, no vayamos a caer en esos errores. O la reflexión, que es como que a veces se piensa que es como que se ponen el nombre de cada uno y entonces una reflexión. Y no, en el trabajo grupal deben integrarlo de todos y presentar una reflexión porque es un grupo, ¿sí? Porque si ustedes empiezan en el trabajo, en el desarrollo del trabajo a poner como el nombre de cada uno y lo que cada uno puso, ¿sí? Entonces uno dice, no, pero ¿cuál es el grupo? Están presentando es como una compilación de trabajos individuales. Entonces, por favor, esa parte importante se trata de integrar, o sea, una sola reflexión sobre, de nuevo, las variables automedicación, grupos pares, actitudes psicoambientales, grupos impares. Citas y referencias de acuerdo con normas APA, esa parte es importante, por favor, esa parte no asuman que ya la saben, porque la gran mayoría no la saben. Y digamos, los mismos, o sea, los errores, algo positivo es que tampoco son un número infinito de errores. Los errores típicamente siempre son los mismos o de la misma clase, ¿sí? De la misma clase. Lo que pasa es que para ahorita tratar de acordarme de los tipos de errores, pues de todos modos me tomaría un tiempo y pues yo ya les he compartido insumos que no sé, me da la impresión de que los también como que los omiten o los dan por hecho porque creen saberlo, pero las recomendaciones, ustedes todavía están comenzando y vale la pena que eso como que se aprenda bien, ¿sí? En cuestión de un fin de semana y en todos los trabajos pues se maneje bien. Aprovechando que es que siempre son las normas APA de séptima edición, no es que tengan como que acomodarse a distintos tipos de norma, ¿sí? Pero los errores, o sea, los errores son como siempre de la misma clase. Entonces, un error, por ejemplo, es, yo he visto que me ponen por decir el hecho histórico y entre paréntesis Galton 1890. Y uno dice, no, está confundiendo porque esa no es la cita. A menos que hubiera usted consultado directamente un libro escrito por Galton, que, es, que fue impreso o editado en 1890. Entonces algunos tienen, y ese solamente, o sea, es un ejemplo entre varios, pero tampoco son tantos los tipos de errores. Pero ahí señalo uno. Yo ya en estos días que, pues hoy termino de calificar paso uno, me quedan poquitos grupos, ya comienzo a retroalimentarles, igual pues la mayoría de grupos no han hecho todavía aportes, pero ya empiezo a ver errores, ¿sí? Y entonces recuerden, usted cita lo que consulta y listo, pues muchos creo que están consultando, no me acuerdo ahorita si, sí, para la cronología internacional quizás consultan mucho Meneses 2013, pues o sea, si están consultando Meneses 2013, pues tienen que citar a Meneses 2013, pero hay casos en los que tienen que construir es cita de cita, y esa parte como que para muchos es como, ni idea, ya les he mencionado, o sea, Fulano 2010 citado por Sutano 2013. Eso es una cita de cita o cita secundaria. Por supuesto, también, obviamente, citas y referencias tienen que coincidir. Ese es el sentido de unas y otras. En esa parte me da la impresión de que pues muchos no han hecho el clic, ¿sí? De entender que si usted citó algo, pues debe referenciarlo. Y si algo está referenciado, pues es porque apareció citado. Y una pregunta que me hacían en el encuentro sincrónico y después escuchando la grabación fue que terminé de entenderla. Es una confusión y es, me da la impresión de que algunos o muchos piensan que solamente debo citar cuando lo tomé textualmente
O sea, están confundiendo cita con cita textual. No, siempre que yo consulte una fuente, debo citarla. La diferencia es que si le estoy parafraseando, pues pongo apellido año, ¿sí? Pero si estoy tomando textualmente es apellido, año y número de página. Y lo otro, pues que yo lo describo en el video y que también veo que muchos no lo conocen y deben conocerlo, deben manejarlo, es que hay citas parentéticas y citas narrativas. Por favor, no le hagamos resistencia a esos dos términos porque entender esos dos términos les va a aclarar, pues, eh, por lo menos el 80% del tipo de errores que uno ve de las citas, ¿sí? Y esto pues siempre va a estar presente, siempre va a estar presente. Entonces, pues vale la pena pues manejarlo bien de una vez, ¿listo? Y no más bien como que siempre les queda ahí como con errores en los distintos trabajos de los distintos cursos. Las secciones del trabajo, portada como siempre, introducción, ya les mencioné entonces, ¿qué veía yo? Pues sí, se siguen viendo introducciones de 3, 4 renglones, mucha introducción hablando, o sea, en el paso 1 del BFQ2 e incluso como de cosas que no, o sea, uno se va a dar cuenta de todas las trampitas que ustedes hagan, por favor, entonces pues no tiene sentido. Por ejemplo, si hablan en el paso 1 de una investigación y de las cualidades psicométricas de la prueba, ustedes no tenían que hacer eso. Eso se hizo en semestres anteriores, pero en este ya no. Entonces, pues uno comienza a ver como esos elementos, ¿sí? Eh, pues que denota, que infiere uno, pues que el estudiante cogió pues un trabajo por allá elaborado y copió y pegó toda la introducción y pues ya empieza a perderse el sentido, pues como de lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Sí, se comienza a hacer el trabajo de esa forma y pues créanme que en el 99% de las veces pues yo me voy a dar cuenta y en el 99% de las veces pues voy a tener eso en cuenta en la calificación, ¿sí? Y ahorita pues los trabajos empiezan a tener mayor puntuación y entonces pues también ese tipo de errores pues van a implicar también como una disminución eh, con mayor proporción en la nota, ¿sí? Porque pues, o sea, si usted toma de un trabajo de otro estudiante de un semestre anterior, pues está plagiando. Entonces, pues en todas las guías se menciona eso, ¿sí? Por favor, revisen ahí. Siempre es como en la parte, no sé, página 5, página 6, que menciona lo relacionado con el plagio, ¿sí? Eh, Desarrollo de las actividades aquí para este trabajo, pues es lo que les mencioné, cronología internacional, hechos históricos y cronología nacional. En cronología nacional puede ser un poco más difícil, por eso se piden solamente 10 hechos, pero que siga manteniéndose, pues que sea de psicometría, no que sea de pronto como de psicología en general, sino psicometría. Lo mismo para cronología internacional y reflexión. Referencias, ya lo he mencionado. El problema es que a veces las copian y pegan de la guía. Y lo que pasa es, si usted consultó esas, pues listo, pero si consultó otras, pues ponga las otras. El asunto es que de pronto en la guía y rúbrica no están con el propósito como de una vez copiarlas y pegarlas tal cual. Entonces, tengan en cuenta que de acuerdo con normas APA, las referencias van en orden alfabético, de pronto en la guía no están en orden alfabético, van sin viñetas, ¿sí? Si ustedes revisan un artículo, otro artículo, otro artículo, otro artículo, libros, se van a, digamos, van a poder confirmar que lo que estoy diciendo pues es así. Y con sangría francesa, ¿sí? No sangría en primera línea, sino sangría francesa. Citas y referencias deben ir de acuerdo a normas APA y toda fuente que se cite debe referenciarse y viceversa, ¿sí? Y eso pues creo que se entiende, ¿no? Que a veces, o sea, debe ser completamente coherente lo que cite y lo que referencia. Eso no es, digamos que tiene mayor complejidad. ¿Y por qué a veces empieza a ser incoherente? Una de las razones es por el tema de lo de cita de cita. O sea, que el estudiante muchas veces, pues copia es como la cita ya hecha, pero ya hecha, o sea, que dice Ramírez 2010, pero es que esa cita no la construyó, la copió,
pero lo que está consultando es González 2014, que citó a Ramírez 2010. Entonces tiene que poner es Ramírez 2010 citado por González 2014. Y en referencias tiene que poner esa González 2014, que es la fuente. Usted cita es lo que consultó, ¿sí? Y referencia pues lo mismo, lo que consultó.